realidad surge en un momento determinado. El ex intendente Gustavo Botazo, a él le es entregada una llave, que tenemos una fotografía misma que está, la llave perteneció a la caja fuerte de la estación, de tren de aquí de Armando. Quien conservaba, quien estuvo morando en esa casa y bueno, como jefe en aquel momento era Roberto Macedo, y en función de eso los familiares en su momento, cuando él fallece, su última voluntad fue que fuese entregado. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Nos hemos comunicado con parte de su familia. Parte de su familia está acá, otra parte de su familia no está acá. Para informarles de esta situación y demás, que íbamos a dar del tratamiento, y quedamos a posterior, que una vez que se apruebe, que tengamos ya el instrumento en sí, que va a ser el pase simbólico de una administración a otra, poderlos convocar, siempre teniendo en cuenta la cautela de las relaciones familiares y de estas cuestiones propias. Por eso nos tomamos un tiempito también para poder hablar con ellos. Me comuniqué puntualmente con una sobrina, con Sonia Belcasino, que me va a dar el contacto de una de sus hijas, que no vive aquí. Y bueno, para poder también ver la parte personal de esto, si bien ahora lo que puntualmente nos vamos a enfocar va a ser en la simbología y en el objetivo, digamos, más que en lo subjetivo que va a venir después. Una duda, ¿está donada? ¿Él en persona le entregó a la municipalidad como una donación? En realidad una familiar le entrega la llave como última voluntad de él, para que no se pierda esa llave. Lo que esta mujer me comentó, que ella hace referencia de que la llave en realidad abre la caja fuerte que existe, que es una mole de hierro que está ahí, y que la voluntad de él era que esa caja fuerte fuese al Museo Perito Moreno. ¿Cuál es el problema? Que es un bien del Estado, más allá en particular de la voluntad del último morador, es un bien del Estado, que bueno, digamos, escapa a su voluntad, pero sí la conservación de esta llave que nos permite, resultar de simbología. Por supuesto que después averiguaremos y vamos a hacer las gestiones, porque lo ideal sería lo otro también. Pero bueno, arrancamos con esto. Yo creo que este es un paso. Señorita. Sí. Bueno, ahí había hablado con Ani y ella me comentaba esto de la importancia de esa llave, ¿no? Y también me cuenta un poco los orígenes de la Fundación de Armando, que no es únicamente el tema del ferrocarril, ¿sí? El ferrocarril lo que hace, creo que todos somos medianamente conocedores del desarrollo que tiene en Argentina y después cómo las localidades que tenemos cercanas hacen la fundación de los pueblos, ¿sí? No fue casual que entre 1911 y 1914 todos los pueblos de alrededor cumplieron sus 100 años, ¿sí? Tiene que ver con esto, con la fundación del ferrocarril, y Armando puntualmente es un caso particular de la fundación del ferrocarril, porque es como una especie de desvío que se hace. En realidad, la línea ferroviaria debería haber pasado por Punta del Agua, ¿sí? Pero se desvía esa línea ferroviaria, por eso nosotros tenemos más distancia entre lo que es Armando Dalmacio Vélez. Ustedes se darán cuenta que tenemos un trayecto de ruta que va mayormente 20-22 kilómetros, cuando las distancias en realidad estaban planteadas para los 15-16 kilómetros, ¿sí? Entonces, bueno, es importante, es una simbología esto de cómo nace Armando, que no es únicamente por el ferrocarril, luego destaca porque ya existía antes, hay toda una historia previa y demás, incluso de pueblos originarios, pero bueno, digamos que el fuerte de nuestra localidad comienza con el ferrocarril. Yo ahí leí esto también de los inmigrantes, tenemos una sociedad italiana que también hace alusión de quienes han sido los primeros pobladores inmigrantes que llegaron a estas tierras, ¿sí? Y bueno, el casco histórico que tiene Armando, que es justamente la plaza cercana a la estación ferroviaria, que hoy en día ya están desaparecidos, el hotel que había cercano ahí y demás. Entonces esto hace un poco a la simbología de cómo nace nuestro pueblo, ¿sí? Me parece muy interesante y
y poder sostenerlo en el tiempo, ¿sí? De construir la historia de Hernando y que nuestros jóvenes también entiendan cuál es el origen fundacional de Hernando, ¿no? Más allá de esta cuestión del ferrocarril, sino mantener y trabajar esta cuestión del casco histórico y demás, y de la parte agropecuaria, ¿sí? Porque no nos olvidemos que Argentina, ¿sí? Casualmente en nuestra zona también, toda esta parte de la producción del campo y además que el ferrocarril fue muy importante para eso, ¿sí? Así que bueno, eso era un poco lo que yo les quería comentar. El trabajo que Ari me envió es muy interesante, es sumamente minucioso porque habla de todos los tramales ferroviarios que hubo en nuestro país, que hay, algunos se fueron perdiendo en el tiempo, lamentablemente, pero cómo eso hizo a la unión de los pueblos, ¿sí? O sea, bien, por ahí podemos entrar en discusión de que algunos pueblos quedaron afuera, como es el caso de Puntelao y Letilla, por ejemplo, pero bien, rescatar lo positivo de eso que hace a un entramado de líneas muy importante para el desarrollo de la agricultura y del país, ¿no? Por lo menos lo que fue a finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Es increíble que Punta del Lago queda afuera, siendo que era posta, el camino real tenía casi 200 años más de historia o más que Hernando, y sin embargo se elige Hernando, se elige los choclos, creo que era la denominación. ¿Hay alguna reseña de por qué este lugar, por qué ellos paran en este lugar? Se decide administrativamente que la sede del... Sí, hay como una especie de convencimiento por parte de la familia Villanueva de que se desvíe la línea ferroviaria y pase por este lado. Sí, hay como una cuestión, se ve que económica. Ellos habían comprado antes el Claro, entonces ahí está como esa cuestión ahí de se desvía la línea ferroviaria, porque si no en realidad sería lo que hoy vemos como la ruta nueva que une Puntelagua con Las Perdices, que la distancia es muy cercana. Eso tendría que haber sido en realidad la línea ferroviaria. Así que esa debería haber sido la línea ferroviaria. Uno lo escucha hoy. No hubiera llegado a Almacio tampoco. No, sí. O sea, hubiera hecho todo el recorrido, pero no hubiera pasado por esta zona. O sea, no hubiera pasado por la zona de Hernando. O sea, como que no, si hubiera sido distinta la situación, nosotros hubiéramos quedado afuera. Capaz que Hernando no hizo nada, no sé. No puedo hacer historia contrafáctica, ¿no? Pero podría haber sido una posibilidad. La cuestión es que, bueno, se desvía de la línea por este lado, por eso yo hago hincapié en esto de las distancias, porque si bien nosotros estamos cerca de Jota, Tancacha, Río Tercero, fíjense que todas esas localidades tenemos 16, 15 kilómetros, que eso era por cada estación el ferrocarril iba parando. Esa era la distancia que ellos más o menos marcaban entre, que debe haber obedecido al abastecimiento de agua o alguna cuestión. Si nos fijamos por aquella ruta pasa exactamente lo mismo. Luca, Arroyo Cabral, Villa María, que estaba el fuerte ahí del ferrocarril. Nos vamos por el otro lado, Dalmacio, París, Cabrera, Deza. ¿Sí? Todos encontramos cortos. ¿Sí? Está como bien planteado. Nosotros somos los que quedamos más como lejos. Entre Hernando y Dalmacio Vela, un cálculo que es lejos la distancia. Cuando uno se pone medio, es lejos en comparación con los otros. Sí, me permitís. ¿Sí? Lo habíamos planteado como este traspaso de algo simbólico a la llave, digamos, de intendente, de ex intendente, intendente electo, por esto de que simboliza un compromiso con todos los hernandenses, que me parece que está bueno, y por ejemplo Hernando no tiene algo simbólico de traspasar, por ejemplo Tancacha tiene la banda, entonces bueno, nos parecía que estaba buena la idea, simbolizando el compromiso con toda la ciudad. Sí, más de centrarse al ferrocarril, ¿no? Que nosotros lo tenemos. Comparto lo que dice Jorge, no es algo que le pertenece al municipio, es del Estado. Entiendo que le pertenece al ferrocarril a los argentinos. Sí, el ministro no habla ahora, o lo que se llame ahora, no cuál sigla le van a consignar, pero es del Estado Nacional. Exactamente. El Estado Nacional, y generalmente lo que hace el Estado es cederlo en comodato, y cada uno de los municipios van buscándole digamos, algún tipo de utilización, funcionalidad, para que no sea ni intrusado, ni vandalizado, y que preste un servicio. Hoy, si nos ponemos a ver, el cuadro de estación sería hermoso, ¿no? Si lo pudiéramos recuperar, porque aparte es lindo. Es lindo, está en un lugar excelente, tiene sus riesgos propios, pero son los riesgos que tienen en cualquier tipo de actividad, pero tiene que ver con eso. Es muy interesante
el hecho de que no se haya puesto el énfasis en el camino real, eso porque era muy fuerte, la aposta era realmente importante. Hace un tiempo salieron unas notas en Hernando Magazine donde cada uno de los... había relatos de distintos, las leí ahí, por eso, había relatos de distintos viajeros o comerciantes y demás anteriores a esto, y hacían foco en eso y Hernando ni existía, o sea, no había ni siquiera el paraje, ni siquiera el lugar, no estaba ni determinado, y bueno, termina siendo de esta manera, por eso por ahí la importancia de esto. ¿Tenés algún dato de cómo se fue desarrollando sin ánimo de examen, ¿no? De cómo se fue desarrollando la actividad ferroviaria en realidad en nuestra ciudad particularmente o en general y cómo fue así? Porque... La primera actividad ferroviaria que recuerdo que empieza tiene que ver con Villa María, que se empieza a construir aproximadamente en 1867, por ahí, que tiene que ver con la fundación de Villa María, que viene, bueno, en realidad el ferrocarril argentino se construye con empréstitos británicos, ¿sí? Y se van haciendo los ramales y empieza en Villa María. Después, a partir de ahí en adelante, hay como una inversión del Estado argentino en extender esas líneas ferroviarias cuando está el auge del modelo exportador, ¿sí? Ya después, entrando mal, que es el principio del siglo XX, es como que se van distribuyendo a las zonas cercanas. Entiendo que Armando es como una de las últimas zonas, donde, o sea, esa zona en realidad donde se va invirtiendo esa parte. Hablando de última zona, entre la década de 1910, claro, ¿sí? Por la fundación del pueblo. Claro. ¿Sí? Sí desconozco, eso sí, con respecto puntualmente en qué año aproximadamente se ha dado el ferrocarril en Armando, pero bueno, está muy marcado esto en 1912, la fundación del pueblo, que es bueno, como ya el ferrocarril seguramente o era un hecho o estaba en proceso. O en registro. Un registro, sí. Y la evolución posterior, ¿hay algo? ¿Sabes si digamos, hay registros hernandenses de cómo fue, qué se iba haciendo a través del tiempo después del 12 en adelante, en relación cuando hubo picos, cuando se utilizó más y cuando empezó ya? Tal cual como, o sea, de Armando puntual, sí, eso desconozco, pero sí a nivel nacional sí, marcan todos que el desarrollo del ferrocarril está como muy en auge hasta los años 30, bien, que es cuando se da la crisis conocemos toda la crisis de Wall Street, que sí, después termina afectando a todos los países del mundo que estaban ahí anclados en la economía de Estados Unidos. A nosotros nos afecta eso, justamente porque ser un país agroexportador eso impacta de manera directa, ¿no? En ese caso, con respecto a cómo seguramente ha habido picos, porque en los años 20, 30, o sea, en los años 20 puntualmente, el desarrollo de la economía argentina se mantuvo relativamente estable. O sea, no es que no vemos la crisis que podamos ver hoy, ¿sí? Sí hay un impacto y como que la economía argentina empieza una inestabilidad muy marcada después de los años 30. Como que no es como que pareciera como que no encuentra el rumbo en un momento. ¿Y el transporte de pasajeros, de tren de pasajeros, en qué años más o menos fue eso? ¿Tenés un dato de eso? Y el transporte de pasajeros se usó, no sé los años puntuales, pero hay un fuerte en los años 40, que es con el peronismo ahí, que bueno, que está toda esta cuestión. Y ya después es como que, o sea, como que sigue estando, va a ir desapareciendo en algunas localidades, producto del desarrollo del automóvil y demás, pero como que va a seguir subsistiendo. Después, yo ahí sí, como que, ¿qué pasa? En los años 90, que está toda esta privatización del ferrocarril y demás, empieza como cada vez a desaparecer más. No conozco puntualmente el caso de Armando, pero sí conozco los casos de las ciudades del norte, por ejemplo en Salta, Jujuy, que ahí como que termina desapareciendo, que al día de hoy hay localidades que ellos llaman como ciudades fantasmas, que dejaron de existir producto que el ferrocarril dejó de pasar. Pues bueno, fue un medio de transporte sumamente importante. En los 90 se crea una empresa que es la Nueva Central Argentina, claro, que es la empresa de la Aceitera General de esa, una de las subsidiarias, y creo que ahí ellos ya concentran la operación ya directamente vinculada a la empresa, más que a la concesión en sí del ramal y demás. Una concesión que creo que vence ahora, de aquel momento creo que vence en estos años, o si en este año o el año que viene. Yo lo que recuerdo mucho que mi mamá, que tiene más de 60, que me ha contado que han viajado a Rosario, han salido desde Villa María o Córdoba. Como que el fuerte de transporte pasajero estaba en esa zona, más que por acá.
Claro. Sí, bueno, que sigue existiendo el tren que une, sí, que sigue estando presente. Después, ya no hablando del tren de pasajeros, sino del tren de carga, de combustible y demás, bueno, eso sí, como que se mantuvo en el tiempo. Creo que tuvo como épocas de más fuerza y otros de menos también, porque bueno, es un medio de transporte que muchas veces es mucho más barato por ahí, porque traslada mayor cantidad que por ejemplo un camión. Eso se ve hasta la actualidad. Y hay alguna esa competencia, podríamos decir. Eso sí. Pero puntualmente de larga distancia los trenes era como que tenía la zona, Villa María, Córdoba, y unía, bueno, se dice Villa María, Rosario, era un montón. ¿Tenés idea hasta cuándo hubo personal de ferrocarril acá en Hernando? De empleados de ferrocarril en nuestra estación, jefe de estación o lo que sea. No, pero me parece, me suena que es hasta los 80 más o menos. Ya en los 90 me parece que no. Eso sí, eso sí te lo debo ahí. Por la edad, claro, por la edad creo que Roberto debe haber, ya entiendo que se debe haber jubilado y haber quedado viviendo en el mismo lugar, entiendo que debe haber sido el último. No, la verdad que no lo sé. ¿Y hay registros de todo eso? ¿Habrá? ¿Hay en algún lado vos sabés, se conoce Sí, yo creo que a lo mejor en el museo, o que haya quedado que se haya rescatado? Viste que muchas veces estuvieron en un lugar antes que se pierdan, se llevan a otro lugar y bueno, ahí se conservan. Donde hay mucho registro, porque en su momento había hecho un trabajo, es en Villa María. Villa María sí tenía mucho registro. Ellos tienen una junta histórica y ahí sí tienen un registro de la fundación del ferrocarril de ellos, que coincide plenamente con la fundación de Villa María. Porque a Villa María le pasa lo mismo que a nosotros. Villa Nueva se fundó en 1824, o sea, es muchísimo más antigua Villa Nueva, cosa de no creerlo, que Villa María, que es el de 1867. Igual que nosotros con Punta del Agua, que tiene más de 300 años Punta del Agua y nosotros tenemos 100. O sea, nada, ahí Villa María sí. Y tengo una colega que vive en Río Cuarto también, como que son los lugares fuertes. Después yo creo que corresponde como cada municipio conservar su historia y registrar cuáles fueron los hechos que fueron pasando y demás. En lo personal me ha pasado que con la historia de Armando hay poco escrito. No digo que no haya materia, sino que hay poco escrito. Eso implica toda una organización,